O en Estados Unidos, que tienen una especie de sistema mixto, y cuando la crisis, 31 fondos de pensiones se hundieron y dejaron a millones de jubilados de Estados Unidos sin pensión. En cambio, el que tenemos aquí es el de reparto. Cuando cotizamos no nos guarda el Estado ahí en un fondo para cuando nos jubilemos no lo da, no. Nos están pagando con lo que cotizan los trabajadores. Igual que cuando nosotros trabajábamos, lo que nosotros cotizábamos era para pagar a los jubilados de entonces. Es un sistema social, es un sistema bien llevado, es sostenible en el tiempo, pero claro, depende de una serie de circunstancias. Primero, si estamos hablando que nuestras pensiones las pagan los trabajadores actuales, ya tenemos que dependerá del número de trabajadores que haya en activo. Cuanto más paro, más peligro para las pensiones. Cuanto menos paro, mejor para las pensiones. Por otra parte, dependerá también del sueldo por el que se cotice. Acordaros que antes de la crisis, cuando alguien decía que era mileurista, es un mileurista. Hoy día, el que es mileurista casi da saltos por la calle. Resulta que 10 años después han hundido los sueldos. Las reformas del PP que tanto presume han conseguido hundir el mercado laboral. Y de ahí vienen las consecuencias de que luego estén en peligro nuestras pensiones. Resulta que en España el paro está aproximadamente en el 18%, en Cataluña está un 25% más abajo, está en el 14%, ya no hablemos del País Vasco que está en el 9%. Los sueldos en Cataluña son más o menos un 10% superiores al resto de España, con lo cual si buscamos entre Cataluña y el resto de España, en el resto de España se hunden las pensiones y en Cataluña serían sostenibles, porque si cogemos un 25% menos de paro, un 10% más de sueldo y un porcentaje que no llega al 5% de trabajadores que cotizan más por cada jubilado en Cataluña, 25 más un 10 más un 5 nos vamos a un 40. Y entonces si miramos la hucha de las pensiones, aquella que se empezó a meter dinero, se creó en el 95, se empezó a meter dinero en el año 2000, en el año 2011, ya en plena crisis, se siguió metiendo dinero en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y se acabó en cuanto entró el PP. Ahí se acabó la hucha de las pensiones. En aquel momento había 66.800 millones de euros que en teoría no se podían tocar hasta el año 2020 porque hubo un repunte de natalidad que se iban a jubilar a partir de 2020 y por eso se hizo ese fondo de reserva para atender las necesidades de entonces. Y el PP se lo empezó a gastar en 2012, de tal forma que hemos llegado a la paga de junio de este año y quedan apenas 11.000 millones. Si miramos desde el año 95, que hay datos separados por comunidades autónomas, hasta 2016, Cataluña, respecto a lo que aportaba y lo que pagaba a sus jubilados, si hubiéramos trabajado por separado cada comunidad, en estos momentos Cataluña tendría un fondo de reserva de 20.000 millones de euros. En cambio, el resto de España, desde el 95 a 2016, tendría un agujero de casi 200.000 millones de euros. Por lo tanto, si cogemos 21 años, año 95 a 2016, para estudiar y con años de bonanza, de vacas gordas, años de crisis, de vacas flacas, podemos ya extrapolar ese estudio de cómo pueden ir las cosas. Y estamos hablando de números que los podéis encontrar en las webs de los ministerios de Madrid. Es decir, no son números inventados, no son números que hayamos deducido por algo, no. Son números reales que están en las webs de los ministerios. Y lo único que tenemos que hacer es coger los números y mirarlos. Y por eso, de que si miramos las pensiones de Cataluña, son sostenibles por ese 40 de diferencia entre el resto de España y Cataluña que os decía, lleva a la conclusión de que Cataluña tiene remanente, aunque en los años de crisis ha habido algún año que no, pero como había aportado mucho dinero, tanto a España como al fondo de pensiones, siendo el 16% del personal que somos de España, habíamos aportado el 29%, casi el doble de lo que nos correspondía. Perdón. Por eso os digo
que extrapolando estos 21 años donde ha habido vacas gordas y vacas flacas, tenemos una referencia muy concreta para saber cómo van a ir en el futuro las pensiones. España sí serán insostenibles, repito, en estos 21 años, España tiene un déficit de casi 200.000 millones de euros, que se han pagado una parte con los superávit de Cataluña, que han sido muchos durante muchos años, una parte con la hucha de las pensiones y otra parte con deuda pública, así de claro. Pero esa deuda pública que en estos momentos España ya no puede pagar los intereses. Si vamos a una Cataluña que pueda manejar sus propios recursos, resultará que no tendremos problemas para pagar las pensiones. Pero no solamente es que no tengamos problemas, es que el gobierno de Cataluña ya ha acordado que en caso de que podamos ser autosuficientes, autogestionarios de nuestros propios recursos, se mantendrá el IPC en las pensiones, no será un 0,25. Si el año pasado el coste de la vida ha sido un 3,2, las pensiones hubieran subido un 3,2%, no 0,25 como nos están subiendo cada año. Si miramos el modelo del País Vasco, que el País Vasco sí que tiene todos sus recursos, menos una cosa, la seguridad social, pero ya el País Vasco ha pedido la caja de las pensiones a Madrid, porque saben que en España no son sostenibles y en el País Vasco lo serán. Ellos pueden hacer frente sin ningún problema, pero no solamente es que puedan hacer frente, es que en el País Vasco están pidiendo 1.080 euros de mínimo para una pensión. ¿Cuántas pensiones tenemos a 600, 700 euros? Muchísimas. Aquí hay una señora que dice, la mía. Imagínese en el País Vasco y que le dice que le suben a 1.080 euros, perdón. Eso está deseando el País Vasco, tener sus propias pensiones. ¿Por qué no podemos manejar nosotros las nuestras si tenemos superávit? Si en estos momentos, a pesar de la crisis, tendríamos 20.000 millones de colchón ahí para responder en los próximos años. Pero no solamente eso. Si Cataluña fuera independiente, manejaría su propia economía. Porque supongo que todos habéis oído hablar del famoso corredor mediterráneo, que el Madrid no quiere pasar por Cataluña y lo quiere pasar por Madrid, por Huesca, yo soy de la provincia de Huesca, y hacer un túnel que sería la ruina económica de España. Y Francia ha dicho que al otro lado de allí no habrá trenes, que los habrá en Portbou, pero no en la provincia de Huesca. Y ese corredor mediterráneo supondría miles y miles de puestos de trabajo y además cualificados, con lo cual supondría dinero, supondría mucho dinero para Cataluña. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Supondría el ingreso de mucho dinero en forma de salarios, por lo tanto dinero de cotización a las pensiones y por lo tanto seguiríamos siendo, bueno, pues sin ningún problema y no tendríamos que temer a ver si en Navidad cobraremos la paga extra o si en 2018 nos la recortarán o nos empezarán a hacer lo de Grecia, un recorte detrás de otra de las pensiones. Pero no solamente es el corredor mediterráneo,